Amables televidentes, señoras y señores, tengan la más cordial bienvenida en esta jornada importante de noticias en la edición central de Actualidad del Sur. Tenemos mucho que informarles del aspecto local, nacional e internacional en esta jornada de martes 3 de diciembre. Ya estamos en el último mes de la gestión 2019. Comenzamos ya presentando nuestros principales titulares. Estos son los principales titulares en la Actualidad del Sur. Adrián Oliva, gobernador de Tarija, informó que el día de hoy inspeccionará el proyecto del saneamiento ambiental de la Quebrada del Monte. Edwin Arana, secretario de Organizaciones Sociales de la FEJUVE, dio a conocer que el incremento de tarifas en CETAR de esta gestión, porque la nivelación de tarifas en Tarija ya se realizó el pasado año. Costo de operaciones del BOA sería el doble de sus ingresos. 2 denuncias en contra del ministro de la Presidencia en menos de una semana. Buscan en México a sicarios por ataque que dejó 22 muertos. Esto y mucho más en Actualidad del Sur. Muy bien, comenzamos ya las principales informaciones del orden regional y vamos a dirigirnos hasta la gobernación para presentar al doctor Adrián Oliva. El gobernador tarijeño informó que hoy inspeccionaron el proyecto de saneamiento ambiental a la Quebrada del Monte en su tercera fase, que consta del embovedado a la quebrada. Estamos trasladando en este momento a hacer una inspección y un recorrido por la Quebrada del Monte. Estamos visitando el proyecto de embovedado de la Quebrada del Monte. Tiene un avance que alcanza el 60% la ejecución de la obra. Este es un proyecto que tiene un costo que supera los 16 millones de bolivianos, pero además, con los recursos de esta fase que estamos ejecutando, vamos a hacer un ajuste al proyecto y vamos a poder ejecutar la última fase que estaba contemplada en el estudio, en el proyecto original. En otras palabras, estamos haciendo un ajuste, vamos a mejorar el alcance del proyecto, vamos a ejecutar en la tercera fase la cuarta más, y la cuarta la vamos a volver una fase en la que hagamos obras complementarias al proyecto, como por ejemplo todas las obras que corresponden a las áreas circundantes a la Quebrada del Monte. La idea es que tengamos una ciclovía, que tengamos áreas verdes, que tengamos en la quebrada un paseo, un lugar que cumpla también una función que no solo sea la de sanear la quebrada, la de proteger la salud y la seguridad de las personas que viven en esos barrios, sino también que podamos mejorar la calidad de vida con una obra complementaria que va a tener un impacto muy grande. ¿Cuántos kilómetros comprende este trabajo? En este momento, la tercera fase comprende 4.8 kilómetros y hemos embovedado cerca de 3.8, y como les decía, con los recursos de la tercera vamos a ejecutar la cuarta más y vamos a completar todo el proyecto. ¿Va a incrementar el costo? Va a incrementar de manera muy puntual, pero lo que teníamos que hacer en 2 fases lo vamos a hacer en una, y solamente con los ajustes y el ahorro que estamos haciendo de la tercera fase, y obviamente haciendo algún incremento puntual dentro de ese contrato. Y la directora de SENASAC, doña Fátima Pacheco, informó que en los próximos días darán a conocer qué productos estarían ya con el registro sanitario. Estamos a la espera porque ya tendríamos que haberlo sacado, ¿no? Hay algunos departamentos que tenían los problemas, están cargando los registros renovados, entonces tampoco es el ánimo perjudicar a las empresas nacionales. Entonces nos dijeron que hasta el máximo, hasta fin de la tarde, nos van a pasar la lista para que podamos hacer conocer a la población qué panetones, qué panaderías tienen registro sanitario. Lo mismo, ¿no?, con el tema de bebidas también, porque en esta época precisamente es lo que más incrementa el consumo tanto de panetones como el tema de bebidas. De igual manera vamos a hacer conocer las empresas que están importando este producto para que también la población conozca, ¿no?, qué producto está importando y cumpliendo la normativa sanitaria. ¿Se van a reforzar controles? Internet, Adicional a eso, ustedes saben que tenemos
puestos de control que trabajan durante todo el año. Adicional a eso vamos a hacer también operativos en ruta. Para eso nos va a acompañar algunos de los sectores productivos para que ellos también vean y verifiquen el trabajo que se va a hacer. ¿Habrá control en los mercados internos de la capital? Eso se va a hacer en coordinación con la Intendencia, pero también es importante que la población sepa. Nosotros en semanas pasadas hicimos llegar una invitación hacia el sector gremial, precisamente para como ente sanitario darles a conocer qué productos no pueden ser exacto y no pueden atentar contra la salud de las personas. El caso, por ejemplo, del vino en cartón. Todo lo que está en vino en cartón en los mercados es producto que ha ingresado de manera ilegal, no hay importación legal. Entonces la población tiene que saber que no debe consumir este producto, porque además Tarija es un departamento productor en tema de vinos, entonces valoremos a nuestros productores y nuestra producción. Y el secretario de organización de la FEJUVE de Cercado, Edwin Arana, indicó que en Tarija no habrá incremento en CETAR, porque ya se dio. Población tarijense que tranquilo, no creo que suceda, y en el caso que sí fuera, nosotros vamos a hacer todas las gestiones necesarias y vamos a utilizar lo que la ley nos ampara para poder hacer el reclamo correspondiente. Por el siguiente motivo, sencillo, de que ya hemos tenido una nivelación tarifaria. Cada 4 años se hace una nueva estructura tarifaria, CETAR ya lo hizo. Entonces, donde más bien hubo una rebaja por parte de las instituciones y por parte de la empresa, obviamente tanta queja que hicimos al Viceministerio de Energía. Entonces, ya hay una nivelación, ya hay una estructura, y creo que eso no tiene que moverse hasta otros 4 años posteriores. En esta época ha subido el consumo por el tema de vacaciones, ha habido un incremento. Entonces, a mayor consumo, mayor gasto, y también se eleva la factura. Digamos, si has consumido 100 kilowatts y pagabas 50 bolivianos, y si ahora ya se ha aumentado el consumo a 200 kilowatts, ya no pagas 4 bolivianos, sino se aumenta una cifra, digamos 4.50, digamos. Entonces pagas ya no 8 bolivianos, sino pagas 9. Entonces va incrementando de acuerdo, con más consumes, más pagas, entonces más cara la energía. Entonces, por eso te da una tendencia de que tienes que evitar el consumo, ¿no? Obviamente dicen por el tema de vacaciones, por el tema del calor, usan aire acondicionado, celulares, tabletas, los chicos que están en vacaciones, televisión, etcétera. Entonces, eso incrementa, eso es lo que explica la CRE, pero obviamente en Tarija nosotros estamos constantemente haciendo el seguimiento para el tema de facturas. Acompañamos cuando hay un usuario, tiene algún problema, y nosotros le aconsejamos que si ha habido un incremento más del 30% de su factura, por decir, si pagaba 100 bolivianos y ha aparecido 140, eso no tiene que pagar hasta que no se haga la verificación correcta. De la misma manera, el secretario de organización de la FEJUVE señaló que en la víspera cesaron varias cantinas en nuestra ciudad. Sí, justamente a consecuencia del reclamo público que hicimos, por también que nos hicieron llegar los vecinos y ciudadanos que viven por las zonas donde hay este tipo de locales que, bueno, se fala el término, de forma irregular hacen la venta de bebidas alcohólicas. Bueno, las autoridades se están organizando para hacer las batidas, ya han salido la Guardia Municipal, ahora esperemos que también la Policía Boliviana lo haga, y acompañado de otras instituciones, para que hagan la verificación. El tema, ayer debatíamos con otro compañero de la FEJUVE, también con el tema de las licencias, ¿no? Recaudaciones, entrega licencias sin hacer la verificación, sin constatar en el lugar mismo cómo está funcionando, cómo funciona, o sin hacer el acompañamiento. Creo que eso también es algo que llama la atención, pero esperemos que sobre todo esta época que hay mucha afluencia de gente, mejore esos controles, sean más rutinarios, y no solamente eso, sino que se sancione como corresponde, de acuerdo a lo que la norma establece en el caso correspondiente. Un ejemplo, si así residente, hay una clausura definitiva, ¿no?, de los locales estos, donde obviamente están incumpliendo la norma, porque esto perjudica y además alerta a la población el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, como te decía, este fin de año creo que tiene que ser con mayor atención, y esperemos que también haga. Y nosotros estamos alerta para que cuando haya algún tipo de problema también hacemos el acercamiento, la gestión para que esto se cumpla, ¿no? Y se está ultimando detalles para una asamblea de instituciones, y de ahí para elegir al nuevo directorio del Comité Cívico Tarijeño. En el informe, el PAS presidente Teodoro Castillo. La invitación que está haciendo, como de acuerdo al cabildo que se ha quedado, es de que
los presidentes del juvenil, también como el presidente femenino, ellos son los que se han encargado de esto, ¿no? No sé, cuando yo estaba más o menos eran 54 instituciones que estaban habilitadas, ¿no? Bueno, sí, el día de ayer me han hecho llegar una invitación para ser parte de lo que es la asamblea del día viernes, ¿no? Hay algunas observaciones de lo que es la convocatoria, creo que el día de hoy se va a arreglar eso y el día viernes se espera la asamblea de la secretaría seguramente para la elección del nuevo director del comité cívico, ¿no? Bueno, que todo tarijeño, ¿no? Toda persona que viva en lo que es Tarija, que sea mayor de edad, que no tenga antecedentes penales, que no sea político, todos tienen el derecho, ¿no? Pero espero que esta vez no nos equivoquemos, ¿no? Porque yo al anterior presidente, bueno, nunca le he visto ni siquiera una manifestación de lo que es el pueblo de Tarija. Todos que deseen luchar por la dedicación del departamento son bienvenidos, ¿no? Para poder estar hombre o mujer, ¿no? Nosotros como salnolenseños hemos visto en el momento ese hemos reclamado y hemos solicitado que no se haga así el Congreso y no han participado, realmente no han participado. Y él sabe que como provincia no vamos a ser parte de lo que es el Congreso. Sí hemos venido, pero no por lo que es la votación ya. Sí, a política, ¿no? Que quiera el departamento, que esté pues al lado de los intereses, los defienda el departamento. Ahora se vienen momentos muy duros para el departamento, la crisis económica que se nos acerca y queremos una persona que vaya consensúe y que pueda primeramente luchar por lo que es los intereses del departamento y la unificación de las provincias, ¿no? Y el presidente del barrio Óscar Zamora, don Raúl Quispe, denunció que habrían personas que estarían estafando en los diferentes barrios de la ciudad. Nuestro vecino ha sufrido una estafa por trabajadores tenemos entendido que Freddy ha sido trabajador de Banco Fortaleza y también ha trabajado en Banco Ecofuturo. Entonces, tipos daban préstamo, eran asesores de crédito, pero se han aprovechado de esta situación de la inocencia de nuestros vecinos y ya felizmente han aparecido mucha gente. Entonces, creemos que aquí hay muchos involucrados y nosotros pedimos a las autoridades, a la Asamblea de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo, a los jueces, fiscales, para que ellos se puedan pronunciar porque no tenemos otra manera para que la población pueda conocer estos señores y siguen estafando. Esta mañana estábamos en el Palacio de Justicia, 5 personas se han acercado hacia nosotros, han visto el banner y han dicho que estas personas a nosotros también nos han estafado. Entonces nosotros queremos pedir ante la opinión pública que las personas que han sido estafadas puedan sumarse a este grupo de familias, ¿no? Para hacer un alto, porque no puede ser que se puedan aprovechar, ¿no? ¿Esta es una cadena que puede estar operando en Tarija? Me parece que sí, porque creemos que incluso hasta notarios, hasta derechos reales estarían involucrados, porque no tenemos otra explicación, porque ellos se han aprovechado de los papeles originales de los lotes de los inmuebles para hacer esta estafa piramidal, ¿no? Sí, es muy triste porque vemos a don Santiago Martínez, que es vecino del barrio Óscar Zamora, tiene 5 hijos, tiene ancianos que viven en la familia, pero realmente ya la han embargado, ya se ha rematado la casita, ya se ha adjudicado, es del mismo círculo de la persona que se ha adjudicado, entonces es una estafa piramidal, entonces bien preparada, porque muchos abogados han dicho que está totalmente, o sea, no se puede hacer nada, entonces solamente nos queda recurrir ante la población y podamos hacer eco de la población, ¿no? Seguimos con las principales informaciones del orden regional y el CEDES realizará una campaña denominada Ni agua para el mosquito. Esta campaña es de limpieza y desmalezado de los lugares propensos a ser criaderos de los mosquitos, los zancudos. En el informe, Paul Castellanos. Estamos acá con toda la gente del Servicio Departamental de Salud. Hemos quedado con los barrios, con el presidente de la FEJUVE, de hacer este relanzamiento de la campaña Ni agua para los mosquitos. Yo quiero decirles que el CEDES no va a fumigar. Nosotros nos están pidiendo mucho que intervengamos, pero sabemos que eso contamina el medio ambiente. No es la solución para disminuir las poblaciones de zancudos que hay en la ciudad de Tarija. Estamos coordinando con el municipio para que se hagan campañas de desmalezado. No le demos lugar a la reproducción del mosquito. Donde hay el vecino es el que juega el rol más importante
de alrededor de la casa o dentro de la casa, evitar los reservorios de agua donde se multiplican los zancudos, ¿no? Y lo otro, las quebradas y otros lugares que son críticos, ahí tiene que intervenir el municipio haciendo campañas masivas de desmalezado. Nos están pidiendo mucho la fumigación indiscriminada, además que tiene un cierto corto tiempo, el insecticida, y lamentablemente también destruye las abejas y otro tipo de insectos. Entonces no podemos de manera irresponsable, a presión de la gente, ir a fumigar los barrios. Nosotros vamos a intervenir cuando hayan mosquitos que estén infectados con dengue, con zika, chikungunya, porque esa es lo que dice la norma del Ministerio de Salud, la intervención para bajar las poblaciones de los mosquitos infectados. Todavía no, tenemos casos sospechosos y es en el municipio de Villamontes, pero no vamos a esperar que haya, queremos adelantarnos a estos problemas. ¿El cercado puede estar tranquilo? En cercado, lamentablemente, hay el incremento de los zancudos. Si hay el mosquito y llega una persona enferma, va a haber la posibilidad de transmisión. Entonces estamos haciendo vigilancia epidemiológica. Todo paciente con fiebre tiene que consultar en su posta de salud también para que nosotros podamos detectar si es o no estas enfermedades, ¿no? Estamos en la edición central de Actualidad del Sur. Vamos a ir con el gerente de ANIP, don Ricardo Ortuño, quien ha mostrado su satisfacción por el trabajo conjunto de instituciones para poder frenar el contrabando. Además, el tema económico, que es muy complicado, que sufren los empresarios vitivinícolas. Felicitar y agradecer a las autoridades públicas, en este caso SENASAC, Alcaldía, Policía, Intendencia, Policía Urbana, por la campaña que están llevando adelante. Yo creo que esa es una medida de protección a todo lo que es la producción nacional y regional, ¿no? Ese es el primer agradecimiento y total nuestro apoyo hacia esas instituciones para que se lleve adelante estas acciones de protección y apoyo al sector productivo regional. Efectivamente, el contrabando, como saben ustedes muy bien, es un daño grande que nos hace a nosotros en diferentes aspectos, ¿no? Es decir, de salud, porque lamentablemente no sabemos cómo son estos productos que entran, económicamente por un daño grande que hace al sector productivo, y productivamente y socialmente porque hace un daño también a los pequeños, en este caso en cuanto al sector vitivinícola, al sector campesino, que es productor de uva, le hace un daño muy grande porque se ve afectada el poder comercializar ellos su producto, en este caso la uva, ¿no? Este año es la época, como ustedes saben, desde noviembre hasta después del carnaval es donde mayor cantidad de contrabando, en este caso de bebidas alcohólicas, ingresa a nuestro país. Calculamos de que fácilmente es más del 50% de las bebidas que se consumen en estos momentos son bebidas de contrabando. Es que al productor, digamos, el daño económico que le hacen al aporte, digamos, impositivo, es alrededor, anualmente se habla de entre 55 a 60 millones de dólares, que es el daño económico, y solamente en impuestos, ¿no? Y eso repercute mucho más en lo que es en la producción económica del daño a nuestras industrias y, como te decía anteriormente, el daño que hace al pequeño productor de uva que se va a ver afectado. Yo les aseguro que en esta vendimia que se viene, lamentablemente el campesino se va a ver dificultado en poder entregar su uva, porque ahorita el mercado, en este caso local y nacional, está inundado de bebidas de contrabando. Las bodegas están con productos que no pueden comercializar porque está de contrabando, y eso va a dar lugar a que en la próxima vendimia se compre menos uva, ¿no? Vamos a ir con datos del tiempo a nivel regional, a nivel de nuestro departamento. ¿Cómo estará la sensación térmica en la jornada de miércoles? En Ciudad Capital, Tarija y alrededores, la mínima será de 12 grados y una máxima de 22 grados en Tarija y sus alrededores. Vamos a ir hasta la ciudad de Bermejo, el Triángulo Sur de la Patria. La mínima para este miércoles será de 17 grados y una máxima de 26 grados en Bermejo, frontera con la Argentina, en la provincia Arce de nuestro departamento. Y en la capital chaqueña, en la región autónoma de nuestro Chaco, en nuestro departamento Yacuiba, la mínima será de 16 grados y una máxima de 25 grados en Yacuiba y alrededores. Datos del tiempo, el clima para este miércoles en nuestro departamento.
Esto es la edición central de Actualidad del Sur. Seguimos con las informaciones del orden local. Adrián Oliva, gobernador de nuestro departamento, indicó que la alianza con el candidato Carlos Mesa aún está vigente. Que nosotros somos parte de una alianza, esa alianza está vigente. Ahora es importante también entender el momento que está viviendo el país. Estamos en un momento político muy importante y yo aspiro a que podamos construir en los próximos años un gobierno de unidad, que tengamos la capacidad de construir un gobierno fuerte, que sea capaz de responder además a las demandas y a las necesidades que tiene el pueblo, que ha luchado en las calles y que hoy espera que sus líderes sean capaces de actuar con grandeza y mirar el futuro y construir el futuro de una manera muy importante, entendiendo lo que ha pasado. Es algo que hay que discutirlo, cómo se lo hace, es algo que hay que discutir, cuándo se lo hace, es algo que hay que discutir. Estamos todavía en las previas de la elección, no se ha todavía convocado. Está claro que hay una etapa de selección primero de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y esta es una etapa para el debate, para la discusión, para la reflexión, para el cabildeo, pero ojalá además para lograr acuerdos. Hemos luchado para que este sea un país en el que elijamos libremente. Creo que eso es lo que se ha conquistado en esta última movilización y se abre un escenario. Ahora, yo tengo que decir algo importante. Deberíamos construir un gobierno fuerte, un gobierno de unidad, un gobierno que sea capaz de responder al momento político que vive el país. Ahora, ¿cómo se lo construye? Es algo que hay que debatir. Definitivamente todo es política y veremos qué pasa en las próximas elecciones en nuestro país. Y el polémico asambleísta Wilman Cardoso calificó el día de hoy de oportunistas a don Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Asimismo, ha indicado que la mejor opción para él es Carlos Mesa. Indicarle que nos hemos reunido las pasadas horas en el Chaco con toda nuestra organización política y hemos hecho dos lecturas claras, definitivamente lo que se viene dando en el país. Está claro de que estas próximas elecciones van a haber dos proyectos por ahí claros dentro de la oposición, uno obviamente liderado por la candidatura seria, responsable, que le puede dar estabilidad al país, que le puede dar estabilidad económica, futuro, y va a haber otro proyecto obviamente del oportunismo político. En función de todo lo que está dándose en los últimos días, va a haber obviamente gente que va a buscar migrar a tratar de configurar un proyecto cargado de oportunidad y obviamente cargado de aventura. ¿Y quiénes van a entrar para mí en esto? Aquellos que han perdido el 20 de octubre. La gran mayoría. Y acuérdense de nosotros, quienes van a pugnar el poder con nosotros el 20 de octubre, van a ser todos aquellos que han sido derrotados el 20 de octubre. Donde obviamente ellos van a tratar de sumar a unos sectores también del MAS. Por lo tanto, la lectura es clara. Va a haber dos frentes políticos dentro de la oposición. La gente tendrá que tomar una definición. Camacho y Pumari yo creo que es parte de una revuelta que nadie va a desconocer, que juega un rol importante en el país. Pero consideramos de que el país no puede volver a un Conalcan, a una central obrera boliviana, y que estemos siendo gobernados obviamente en función de entidades como de esta naturaleza. Lo segundo, el país no puede hoy pasar por alto que alguien o algún ciudadano o ciudadana se aproveche de la lucha nuestra. Y para el presidente del Honorable Consejo Municipal, don Alfonso Lema, dice, ve que no es conveniente aún las disputas de candidaturas. Bueno, creo que nos estamos adelantando a escenarios que pueden darse o no, cuando estamos sin una convocatoria de elecciones, sin un Tribunal Supremo Electoral. Recién se va a tener las designaciones hasta la tercera semana del mes de diciembre y seguramente recién va a haber una convocatoria ahí. Hasta el 10 de enero, estimamos aproximadamente, se va a tener la posibilidad de registrar alianzas políticas y hasta el 20 de enero, estamos hablando de poco más de un mes y medio, para recién ver quiénes son candidatos, porque
Lo que hoy pasa es que hay una dinámica bastante rápida, bastante cambiante en el escenario político. Lo que hoy algunos dicen, mañana lo desdicen, y no todo lo que se ve es lo que pasa, no todo lo que pasa es lo que se ve. Yo creo que debemos tener la madurez política para no entrar a un escenario de disputa adelantada del tema electoral, y más bien temas como este, como el de la economía, como el de solucionar los problemas de la gente, deben ser los prioritarios en la agenda de debate. Las candidaturas son absolutamente relativas. Necesitamos el 2020 elegir autoridades nacionales y subnacionales con certidumbre, tener un gobierno fuerte que no solamente significa que tenga un respaldo en las urnas, que tenga un respaldo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también que tenga la capacidad de ayudar a reconciliarnos entre bolivianos, no profundizar las diferencias, tener una relación de gobernabilidad con las regiones y con las organizaciones de la sociedad civil. El desconocer aquello y solamente entrar en una carrera de 100 metros que creemos termina cuando termina los 100 metros sería un error. Un error para el país y para la responsabilidad que debemos tener todos en preservar el sistema democrático y generar una oportunidad de reencuentro entre los bolivianos y pensar en los temas, sobre todo económicos, que para el gobierno que venga van a ser muy complejos si solamente nos estancamos en una disputa electoral de candidaturas. Y para este próximo miércoles, el Movimiento al Socialismo de nuestra ciudad, de la provincia de Cercado, prepara un ampliado. Esto referente a las próximas elecciones generales. En el informe está el señor Oscar Viola, presidente del MAS en Cercado. Comentarles a través de sus cámaras que estamos convocando un ampliado que se llevará el día miércoles, convocado por la Dirección Política de la Regional de Cercado para tratar temas de importancia coyunturales y ver cómo enfrentamos estas elecciones, las próximas elecciones. Nos estamos articulando precisamente, mañana saldrán las determinaciones que nosotros necesitamos para poder, dirigir todo lo que se viene en estos desafíos políticos. Vamos a llevar una postura que va a salir de nuestro ampliado y allá debatiremos y sacaremos el mejor consenso entre todos. ¿Se habla de algún posible aliado? Todavía eso no podemos, no sabemos, porque todo eso se va, precisamente para eso se está ampliado, para que saquen todas esas conclusiones y esas determinaciones. Solamente quería anunciarles que la militancia del instrumento político está activa y los invitamos a que puedan ser partícipes de este ampliado el día miércoles a las 9 de la mañana en la Federación de Campesinos. Y en esta polémica que tiene la política, y ahora con referencia a unas nuevas elecciones generales, las palabras van y vienen. Y el señor Roberto Márquez, gerente o presidente, más bien dirigente del Frente de Revolución de Izquierda, descarta que este partido político apoya al binomio Camacho-Pumani. El Frente Revolucionario de Izquierda indudablemente tiene mecanismos estatutarios, orgánicos, en los cuales pasa por la confirmación en una política de alianzas que pasa, por ejemplo, a un comité central que debe convocar a una conferencia nacional, y es una conferencia nacional la que determina la política de alianzas. Esta conferencia ratificará indudablemente la propuesta de Carlos Mesa, presidente, Gustavo Pedraza, vicepresidente. Pasa que son dirigentes que indudablemente consideran que esa es una propuesta y están muy mal conducidos, yo creo, muy mal orientados, porque una alianza no puede firmarse por capricho de 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 personas. Una alianza pasa indudablemente por las estructuras orgánicas de una organización, como este caso es un partido político, y el Frente indudablemente confirma o no confirma una alianza a partir de una resolución de una conferencia nacional del partido, que es la máxima autoridad. Entonces yo creo que si bien ellos han realizado una propuesta de esta naturaleza, esa propuesta debe pasar para consideración
de una conferencia nacional. ¿La candidatura de Camacho no ha desarmado esta alianza? De ninguna manera, porque la intencionalidad no puede fundamentarse, por ejemplo, en escoger a un grupo u otro grupo que pretenda o que tenga simpatía por uno o no tenga simpatía por el otro. Eso no es una buena señal que pueda consolidar una candidatura naciente de Luis Fernando Camacho, que está surgiendo como una propuesta al país. Seguimos con las informaciones regionales en la edición central de Actualidad del Sur. Y don Francisco Romero, quien es dirigente de Tariquía, ha pedido expresamente al ministro de Hidrocarburos, ingeniero Víctor Hugo Zamora, anular los contratos para la exploración de hidrocarburos en la zona de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía. Nosotros estamos un grupo de Tariquía y Chiquiacá, nosotros somos los representantes legales de las comunidades. Nosotros estamos haciendo conocer de que la palabra oficial de Tariquía somos nosotros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es demandar al Estado boliviano, en este caso ahora a la presidenta Yanine Áñez, lo que teníamos que hacer al presidente Evo Morales. Entonces vamos a demandar para que se cumpla la sentencia constitucional 064 de 2016, donde se pide al Estado que se haga la consulta previa sobre el decreto 2366. De esa forma vamos a pedir esto para que entonces haya un acercamiento y se pueda hacer la consulta previa, o sea, la consulta para el decreto, y en base a eso se pueda anular ese decreto, porque obviamente nosotros nadie hemos sido consultados y nadie estamos de acuerdo con ese decreto, porque abre las puertas para que las empresas, no solamente petroleras, sino mineras y tal vez forestales, puedan entrar a las áreas protegidas. Con este decreto, las áreas protegidas han quedado desprotegidas. No, esa es la palabra correcta. Entonces lo que queremos es que anule este decreto, y para eso vamos a demandar a la presidenta para, en base a eso, nos podamos sentar y ver cómo se anula el decreto. Y hay que nos diga al ministro con documentos: estoy anulando y con esto no se va a entrar a Tariquía. Con documentos, ya las palabras, a los discursos, esos son discursos, no creemos nosotros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por una parte. Por otra parte, también vamos a demandar la nulidad del plan de manejo de la Reserva de Tariquía, que para nosotros es nulo de pleno derecho, porque no se ha socializado y se ha hecho de mala manera. No ha habido transparencia, se ha gastado más de 600.000 bolivianos pagando a una empresa, y que hasta el momento el gobierno, o sea el CERNAP, no quiere mostrar los contratos, no quiere mostrar los informes. Eso quiere decir que aquí hay cosas escondidas, ¿no? Entonces vamos a pedir auditorías para técnicas, económicas, ambientales para el plan de manejo. Y a continuación, en la edición central de Actualidad del Sur, vamos a presentar tendencias tecnológicas. Siempre hablamos de celulares de marcas populares como Apple, Samsung y Huawei, pero empresas como Amazon, Nokia y BlackBerry tienen un pasado oscuro con teléfonos espeluznantes que terminaron siendo una decepción. Atención, porque recopilamos los celulares que fueron un mega fracaso tras su lanzamiento. En la posición número 5 tenemos al Red Hydrogen, un celular con una pantalla 3D que funcionaba sin necesidad de gafas y cuyas cámaras también podían grabar en 3 dimensiones. El celular tenía un diseño bonito y robusto y prometía incluso módulos para actualizar la cámara o la batería, aunque lamentablemente sus intentos de ser popular no llegaron a buen puerto. Fue lanzado en 2018, pero a finales de 2019 la empresa anunció el fin del proyecto. Probablemente uno de los motivos de su fracaso fue lo difícil que eran compartir sus imágenes creadas mediante 3D y también su precio inicial de casi $1.300. En la posición número 4 tenemos a un pretencioso celular lanzado bajo la supervisión del entonces presidente de Microsoft y hoy hombre más rico del mundo,
Bill Gates. Se trata de los teléfonos Microsoft King One y King 2, dos celulares que solo salieron a la venta en Estados Unidos en 2010 y que permitían desplegar la pantalla para dar paso al teclado. La idea de la empresa era que estos celulares fuesen el dispositivo perfecto para conectarte a las redes sociales. Los teléfonos fueron lanzados en 2010 en pleno apogeo de Twitter, Facebook y MySpace. Sin embargo, Microsoft a última hora eliminó Windows 7 del teléfono y lo lanzó con un sistema operativo que carecía de aplicaciones y solo podías acceder a internet mediante un navegador. Eso y un comercial en el que incitaba a los jóvenes a compartir fotos subiditas de tono lo catapultaron al mayor de los fracasos. En la tercera posición tenemos al intento fugaz del celular de Amazon, el Fire Phone. Este dispositivo ofrecía una pantalla con una visualización 3D sin necesidad de usar gafas, la cual particularmente se podía disfrutar mejor en juegos y en mapas. Además, te daba acceso a una tecnología llamada Firefly que te dejaba escanear productos para conocer su información e incluso comprarlos en Amazon.com. Amazon ofrecía Amazon Prime gratis por un año, almacenamiento ilimitado en la nube e integración con otros servicios de la empresa. Sin embargo, su versión de Android con su propia tienda de aplicaciones no daba la mejor experiencia y su precio de salida era alto en comparación con los celulares del momento. Un año después de su lanzamiento, Amazon agotó las existencias del celular, que llegó a pasar de $200 a 99 centavos de dólar en una de las promociones que hizo la empresa por hacerlo popular. Desde entonces, más nunca vimos un celular de Amazon en el mercado. Y en la segunda posición tenemos al BlackBerry Storm. Y aunque podríamos citar otros celulares de la empresa que se volvieron un fracaso, este resuena porque se lanzó al mismo tiempo que el primer iPhone. BlackBerry lideraba el mercado de teléfonos inteligentes hasta la fecha, pero en 2007 el lanzamiento del primer iPhone con pantalla táctil y una tardía respuesta a los cambios del mercado sumergieron a la empresa en una de las mayores caídas de un fabricante de celulares de todos los tiempos. Lo cierto es que BlackBerry hizo que la pantalla del teléfono fuese táctil para intentar rivalizar con el iPhone, pero esta probablemente fue la peor idea de todas, porque simplemente se comportaba como un botón gigante para confirmar tu selección y no como una pantalla táctil como las que conocemos hoy en día. La empresa siguió confiando en que los usuarios amaban el teclado, y es verdad, hasta a mí me gustaban, pero lamentablemente esa creencia le hizo seguir por una senda que la llevó al fracaso a pesar de su potencial. Y en la primera posición de los mayores fracasos de todos los tiempos, a pesar del poderoso potencial de una compañía como Nokia, tenemos al Nokia X, lanzada en 2014 y justo en medio de la alianza de Nokia con Microsoft, pero ojo, cuidado, porque fue antes de la adquisición por parte de la empresa. El entonces fabricante finlandés decidió hacer su propia versión de sistema operativo basado en Android, pero con toques de Windows Phone. Esto ya sonaba como mala idea, ¿verdad? Lo cierto es que el resultado, según los editores de CNET, fue un completo desastre, porque la mezcla de ese sistema operativo de Google con los servicios de Microsoft en el código del software era tan compleja que terminó limitando la usabilidad del celular. Tras la adquisición, Microsoft decidió acabar con la versión de Android y relanzar los celulares únicamente con Windows Phone. En su momento fue el paso correcto, ¿no? Pero al final ya sabemos lo que sucedió. Windows Phone jamás prosperó y Microsoft se deshizo de Nokia para centrarse en su software. Pero ojo, porque la tercera es la vencida y Microsoft volverá a la carga en 2020 con el Surface Duo, un celular inteligente plegable con Android. Pausa en Actualidad del Sur, ya volvemos. Mayor bendición es dar que recibir. Tú compartes tus rizos para renovar sonrisas. Tú no estás sola, nosotras estamos contigo. No solo estás donando belleza, estás donando esperanza. Estamos tejiendo sonrisas para quien más lo necesita. Contamos con tu apoyo. Todo se puede vencer y vamos a demostrarlo.
Gran campaña de donación de cabello para pacientes oncológicos. Compartir belleza es dar amor. La donación empieza este lunes 9 de diciembre por la mañana en inmediaciones del Salón de Eventos del Marqués, ubicado en la plaza principal. También puedes realizar tus aportes en los siguientes salones. Yone, tú también puedes. Todas y todos podemos. Apóyanos. Contablemente. Servicios en materia tributaria, asesoramiento, liquidación y pago de impuestos, elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales. Servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738. Las acciones que se vienen realizando en base a nuestro plan de contingencias cuentan con el seguimiento y fiscalización de ejecutivos y técnicos de la Autoridad de Agua Potable, con el propósito de garantizar un trabajo eficiente en la minimización de riesgos por contaminación del agua. Dichas acciones de seguimiento y control serán realizadas periódicamente hasta eliminar de manera definitiva riesgo alguno de contaminación. COSALT Limitada. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y en la edición central de Actualidad del Sur, amables televidentes, ahora vamos a ir al panorama nacional de la información. Comenzamos en el informe nacional hablando de la Boliviana de Aviación, la línea estatal, que sus costos de operación serían el doble de sus ingresos. El ministro transitorio de Obras Públicas, Yerko Núñez, informó en esta jornada que una auditoría interna hecha a Boliviana de Aviación BOA detectó que entre el 2017 y el 2018 los costos de operación de la aerolínea estatal ascendieron a 131,6 millones de bolivianos, casi el doble de sus ingresos, que solo llegaron a 80 millones de bolivianos. Los costos de operación se incrementaron en boliviano 161.6 millones entre las gestiones 2017 a 2018. En cambio, los ingresos de operaciones subieron en tan solo boliviano 80 millones. Denota déficit operacional afectando la rentabilidad de sus operaciones. La autoridad dio a conocer que esta auditoría interna revela responsabilidades administrativas, civiles y penales, y que la misma fue dada a conocer el 23 de abril del 2019, pero que no fue presentada a la opinión pública por el entonces ministro de Obras Públicas. El relevamiento de información de BOA para los años 2017, 2018 hasta marzo del 2019. El informe fue elaborado por la unidad de auditoría, pero nunca puso de conocimiento público. Pero recordemos que las denuncias en contra de la administración de BOA iniciaron meses antes del cambio de gobierno. El entonces senador de Unidad Demócrata, Yerko Núñez, y ahora ministro de Obras Públicas y Viviendas, denunció el 4 de septiembre que la empresa estatal Boliviana de Aviación, en una década de funcionamiento, gastó 248 millones de bolivianos en la contratación de servicios de catering para la provisión de refrigerios a bordo. Que se compra cerveza en lata, capuchino, yogur frutado, queso gourmet, desayuno, almuerzo, hasta la cena y otro. BOA hace gastos millonarios en catering, pero queremos saber cuánto están invirtiendo en dar garantía. Pero también dio a conocer que la empresa Boliviana de Aviación gastó 5 millones de bolivianos en publicidad por internet y por una estrategia comunicacional en un periodo de 5 años, reveló el entonces senador Yerko Núñez. Desde el año 2015 hasta el 2019, un valor de 5.047.000 bolivianos. La autoridad el 13 de septiembre solicitó al entonces ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, un informe sobre cuánto gastó la empresa estatal para dar seguridad a los pasajeros.
Es por eso que estamos haciendo una petición de informe escrito al ministro de Obras Públicas. Le estamos preguntando qué están haciendo por la seguridad y confianza de los pasajeros. Queremos saber si se han comprado aviones nuevos, como recomendó el presidente Evo Morales. Pero ya en su cargo de ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, el pasado miércoles 27 de noviembre, instruyó se realice 3 auditorías a la aerolínea estatal, una financiera, una legal y la tercera operacional, luego de que se evidenció un daño de $16 millones por el proyecto BOA regional. A la fecha genera una pérdida de $16 millones. Por otro lado, la planilla del personal hasta el 2019 ha crecido en más de un 25%. El personal, teníamos cerca de 1.400 funcionarios y eleva a 1.800 en época electoral. Los datos presentados no solo muestran un problema con el catering y la compra de repuestos, sino otros proyectos como la compra de aviones que nunca prestaron servicio y que están inhabilitados. A partir del 2015 hubo un mal manejo de la empresa, la politizaron. Muestra clara es que en los últimos años se incrementó personal solo para campañas políticas y no para fortalecer la empresa, afirmó la autoridad de gobierno. Seguimos con el panorama nacional. Ya son 21 días de gestión de la señora Áñez, presidenta de nuestro país, y este lunes se anunció, según este informe, que se consultará al Tribunal Constitucional si se puede prorrogar, dice, el mandato de diputados y senadores más allá del 20 de enero y hasta la celebración de nuevas elecciones. Desde la apertura de la sesión 198 de la Cámara de Senadores, en su condición de segunda vicepresidenta, Yanine Áñez tardó 11 minutos y 20 segundos para proclamarse presidenta del Estado Plurinacional por sucesión constitucional. Ese martes 12 de noviembre todo fue express. Evo Morales había renunciado el domingo 10 de noviembre en Chimoré. 3 semanas de presión de movimientos cívicos y de oposición. Un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos que le atribuyó un fraude electoral, un motín policial de proporciones y una sugerencia de las Fuerzas Armadas a renunciar habían sellado su final. En ese momento yo no pensaba voy a ser la presidenta, voy a ser la primera autoridad política del Estado, no había eso. Áñez no imaginaba que siendo mandataria los muertos superarían los 30, de ellos cocaleros de Sacaba y alteños en Sencata. Según la información que tenemos son al menos 36 muertos, aunque con nombre y apellido son 33. Ahora ustedes saben que ha habido muchos heridos que también han empezado a fallecer, no tenemos garantía que los heridos salgan con vida, ojalá que sea así. Son 21 días de gestión de Yanine Áñez. Y este es el análisis que hacen legisladores. En términos generales, muy positivo. Está encaminando bien su gobierno. Ya se ha logrado una convocatoria a elecciones generales por parte de la Asamblea Legislativa. El factor común que realizan en el análisis del mandato de Áñez es que sí hubo cambios positivos, hasta que se llega a tocar el tema de su ministro a la presidencia, Jerjes Justiniano. Lastimosamente lo que nos muestran es de que se están cometiendo algunos actos irregulares, ¿no?, que contravienen el ordenamiento jurídico. Por eso es el Ministerio Público quien tiene que actuar en este tipo de situaciones. Pues recordemos que el ahora exministro de Políticas Comunicacionales, Danilo Romano, acusó al ministro de la Presidencia de haber cometido injerencia en su cartera y de haber pedido su renuncia. Estamos pasando de Guatemala a Guatepeor. Estamos saltando de la sartén a las brasas. Pues yo les invito a recapacitar, es un gobierno transitorio. Lo único que tienen que hacer es prepararnos para las próximas elecciones como país, pacificar que lo están haciendo bien y con eso pasar con la presidenta Yanine Áñez a la historia de buena manera. No hagan lo que tanto se ha criticado. Esta es la segunda denuncia que se presenta en menos de una semana en contra del ministro de la Presidencia. El pasado viernes se conoció la denuncia de un fiscal a cargo del caso de violación grupal denominado Caso La Manada, del que Justiniano es parte siendo abogado de uno de los acusados. La jurista denunció al ministro y a una ex jueza por injerencia y amenazas de muerte, por lo que incluso presentó una denuncia formal. El Parlamento, la bancada del Movimiento al Socialismo, debe de llamar también a una interpelación. En referencia al ministro de la Presidencia, este manifestó que el Gobierno Nacional pedirá al Tribunal Constitucional Plurinacional
que se haga una interpelación de la Constitución Política del Estado para que se pueda extender el mandato de diputados y senadores. Otro de los cambios que se vio en la presidencia de Áñez es que desde el primer día de su mandato estuvo como referente la Biblia en Palacio. Esta jornada el cardenal Toribio Ticona manifestó su alegría por el regreso de la Biblia a los actos oficiales en Palacio Quemado. Eso me alegra porque como Evo no avanzaba, a pesar que Evo era mi amigo, de todas maneras una gran alegría de que la palabra de Dios, la palabra de vida, entre al Palacio. Y la delegación de argentinos denominada Solidaridad con Bolivia presentó informe final sobre situación de derechos humanos en nuestro país. La delegación argentina denominada Solidaridad con Bolivia, integrada entre otros por Juan Grabois y Leonardo Pérez Esquivel, hijo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó un informe final tras su visita a Bolivia. En este informe da a conocer que el nuevo gobierno, liderado por la ex senadora Yanine Áñez e instaurado tras la salida del poder del expresidente Evo Morales, perpetró supuestamente delitos de lesa humanidad. Entonces, desde ese lado se ha conformado la delegación para viajar con todo el resto de los hermanos, ¿no? Con todo el resto de los hermanos se ha concretado. Afirmaron que debido a las supuestas amenazas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no pudieron realizar actividades en Bolivia. Recordemos que el ministro afirmó que no permitiría que grupos extranjeros realicen actos de sedición en el país. Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo. Durante su estadía en La Paz y Santa Cruz, los integrantes de esta delegación fueron perseguidos supuestamente por las nuevas autoridades, según denunciaron el pasado jueves, y afirmaron que fueron agredidos por un grupo de manifestantes afines al líder cívico Luis Fernando Camacho. Que en Bolivia están asesinando y acribillando a nuestros hermanos bolivianos más humildes, ¿no? Nosotros fuimos a buscar información y nos encontramos con una realidad de que Bolivia necesita ayuda. Bolivia necesita la ayuda del mundo. En el informe final presentado dan a conocer los siguientes puntos: masacre perpetrada contra la población civil, desaparición forzada de personas, tortura y violaciones y delitos sexuales. Este punto fue cuestionado debido a que en este informe afirma la existencia de situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo afirman que constataron diversos casos de violación y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las Fuerzas Armadas. Continuamos con los puntos: ataques contra gobernantes y legisladores, funcionarios y sus familiares, persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales, confección de una lista negra de dirigentes políticos y sociales y negación de derecho a la defensa, represión de manifestantes públicos, restricción manifiesta de la libertad de prensa, promoción de racismo y discursos de odio, negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugios aceptados por los países de recepción, inacción e encubrimiento del Poder Judicial, hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales. Esos fueron los puntos más resaltantes del informe de la delegación argentina que llegó el pasado 29 de noviembre a La Paz, en medio de polémicas y denuncias de agresiones montadas, gastos elevados y advertencias del gobierno. Un grupo compuesto con más de 40 activistas argentinos afines a Evo Morales llegó al país para hacer un informe de la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis que se desató tras el fraude electoral del 20 de octubre. Seguimos con el panorama nacional en la información en la actualidad del sur. Y la Cámara de Diputados tiene previsto poner en marcha, dice, el proceso de selección y elección del nuevo responsable a las defensorías del pueblo la siguiente semana.
La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene previsto poner en marcha el proceso de selección y elección del nuevo defensor del pueblo la siguiente semana, según la información del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Son más de 3 meses que está la interina y es necesario de que Bolivia cuente con un titular. La autoridad explicó que la elección del nuevo defensor del pueblo es una demanda de la ciudadanía, por lo que la bancada del Movimiento al Socialismo, que tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa, va a viabilizar este proceso. En ese marco nosotros vamos a retomar esa convocatoria para proceder a la elección de un nuevo defensor o defensora. Desde el 30 de enero de este año, la Defensoría del Pueblo está a cargo de Nadia Cruz, quien reemplazó a David Tezanos Pinto tras su renuncia en medio de un escándalo conyugal. El interinato de Cruz debió terminar el 30 de abril, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional relegó el tema de la agenda legislativa, lo que causó perjuicio a la población, según el diputado Amílcar Barral. Ya pasaron 10 meses y un día y no ha tenido un poquito de decencia de renunciar a ese cargo. Es por eso que lo que nosotros estamos pidiendo es lo que dice la Constitución, la Ley Defensor del Pueblo, y de que se ponga otra vez en carpeta en esta semana, en la agenda semanal, la elección de un nuevo defensor. Y en el informe nacional también tenemos datos del tiempo, la red principal troncal que tenemos en el país. ¿Cómo estará la sensación térmica y el clima para este próximo miércoles 4 de diciembre? En Cochabamba, en el corazón del país, la mínima será de 14 grados y una máxima de 25 grados en La Llacta, en Cochabamba, corazón de nuestra patria. Vamos a ir hasta la sede de gobierno, la ciudad de La Paz. La sensación térmica para este próximo miércoles 4 de diciembre será de 0,4 la mínima, 12 grados centígrados la máxima, esto en la ciudad de La Paz y alrededores. Finalmente vamos a ir hasta la capital oriental de Santa Cruz de la Sierra. La mínima para este miércoles 22 grados y una máxima de 32 grados en Santa Cruz de la Sierra. Datos del tiempo a nivel nacional en Actualidad del Sur. Y este fin de semana, y a través de un ampliado, el Movimiento al Socialismo dará a conocer a sus candidatos presidenciales 2020. El Movimiento al Socialismo convocó un ampliado para este sábado en Cochabamba para definir candidatos de cara a las nuevas elecciones presidenciales 2020. La diputada Sonia Brito informó que el MAS definirá a sus candidatos a presidente, vicepresidente y asambleístas. Un espacio donde vamos a debatir nuestro programa, nuestra propuesta de gobierno y nuestros candidatos. Esperamos que tengamos las suficientes garantías constitucionales, las garantías electorales, para que no se persiga y no se vaya a detener a los miembros del MAS. Al Congreso asistirán representantes de 20 organizaciones políticas, direcciones departamentales, autoridades originarias y otros delegados. Pero se va a demostrar también que el MAS, que es la primera fuerza política del país, tiene todo el derecho de organizarse, de reunirse. Hemos tenido una política económica exitosa que moros y extraños la valoran, que organismos internacionales lo valoran muchísimo. Dentro del partido se barajan varios nombres de posibles candidatos y que muchas de las preferencias se van mostrando en redes sociales, como Luis Arce Catacora, Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca. Evidentemente están los nombres del exministro Catacora, está el nombre de Gringo González y también del hermano Choquehuanca, y no hay que olvidarnos también del compañero y presidente en ejercicio ahora de las 6 federaciones, del hermano Andrónico. Todos los bolivianos saben que el movimiento socialismo es orgánico. Discutiremos. Y el delegado internacional del gobierno de la señora Yanine Áñez, Jorge Tuto Quiroga, viajará al país de México para explicar que en Bolivia no hubo golpe de Estado. La presidenta interina Yanine Áñez designó a Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional con la misión de denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el gobierno del MAS, pero también explicar al mundo los hechos de vandalismo suscitados tras la renuncia de Evo Morales y difundir que en Bolivia no existe un golpe de Estado. Y si a través de las experiencias que la vida le ha otorgado a uno, señora Presidenta, uno ha podido conocer gente, tener amigos, pues usaremos todo ello para que se entienda que aquí en Bolivia no hubo golpe. Lo que hubo es desconocer la Constitución, violarla, intentar robarse la elección
y desatar violencia. El delegado internacional anunció que viajará a México para explicar que lo que hubo en Bolivia no fue un golpe de Estado. Lamento mucho que el señor Tuto Quiroga, ahora nombrado como un vocero de derechos humanos, un señor que tiene cuentas pendientes en derechos humanos, quiera a nivel internacional explicar un tema que los propios organismos internacionales de derechos humanos están diciendo que en Bolivia ha habido violación de derechos humanos. Quiroga manifestó que a su juicio uno de los principales instrumentos que se utilizarán para desbaratar el argumento del golpe de Estado ante la comunidad internacional será el informe final que publicará la Organización de Estados Americanos sobre el fraude que se cometió en las elecciones generales del pasado 20 de octubre. Y esta información viene desde el municipio paceño, en la sede de gobierno, y el concejal Jorge Silva niega acusaciones en su contra y afirma que es víctima de las redes sociales. El gobierno confirmó que los exministros Juan Ramón Quintana y Vilma Lanoca, además de otras exautoridades que tienen procesos penales en marcha, se encontrarían en la Embajada de México, informó la canciller Karen Longarich. Una de las autoridades que confirmó que se encontraba en la embajada es el concejal Jorge Silva, quien en esta jornada se reincorporó al Consejo Municipal. El concejal fue vinculado por hechos vandálicos suscitados en la ciudad de La Paz. Silva negó toda acusación en su contra. Yo puedo ser muy defensor del proceso de cambio, muy defensor del movimiento al socialismo, soy muy crítico de la gestión del alcalde, pero jamás mancharía mi imagen ni pondría en riesgo a mi familia con estos hechos lamentables que hemos vivido en La Paz. La autoridad municipal también mencionó que durante 2 semanas permaneció en esta embajada debido a que existía supuestamente persecución a su persona y a su familia. Y víctima porque he tenido que estar como 2 semanas en la embajada mexicana, quien me ha brindado el refugio porque corría en riesgo también mi familia y mi integridad física. Pero ahora está volviendo a la normalidad del país y creo que tenemos la obligación también de aportar esa pacificación, a esa normalidad, y por eso es que nos hemos constituido nuevamente nuestras funciones como concejal. Recordemos que se dio a conocer una lista de los que se encontrarían en la Embajada de México, los cuales serían Quintana, Alanoca. También se encontraría el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación AGETIC, Nicolás Laguna, y el ex funcionario de informática del órgano electoral, Sergio Daniel Martínez. Momento de ir a otra pausa con nuestros patrocinadores. Ya volvemos. 15 carreteras asfaltadas y 2 tramos al Chaco concluidos. 28 millones de bolivianos en más de 1.600 emprendedores, comerciantes y transportistas con el Fondo Oportunidad. Conexiones de luz y gas en todo el departamento. 19 de 1.000 jóvenes que ya se beneficiaron con la beca Futuro. 5 módulos para la Universidad Juan Michel Saracho en Bermejo. Una inversión de 100 millones de bolivianos para el proyecto Guadalquivir-Senavit-Calamuchita. Planta de tratamiento de aguas residuales. Proyecto de mitigación de olores en San Luis. Concluimos aducción de agua en Bermejo. 5 nuevos hospitales y equipamiento de última generación. Perforación de pozos de agua en Villamontes y Caraparí. Construcción de la piscina olímpica departamental. Entrega del velódromo y luminarias del Estadio Cuarto Centenario. Avanzamos juntos construyendo la Tarija del futuro. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Luego del incendio en la cordillera de Sama, el plan de contingencias elaborado por COSALT está dando los resultados esperados. Las primeras lluvias en el Rincón de la Victoria arrastraron los restos de cenizas que se asentaron en las laderas. Trabajos como la limpieza de la galería filtrante, sellado del canal en diferentes tramos, retiro de cenizas y la construcción de los muros de piedra seca son de gran ayuda para evitar que nuestra fuente principal se contamine. Mientras que la planta de potabilización cuenta con todos los insumos para garantizar el servicio de agua potable, aunque esta a veces llegue muy turbia. COSALT Limitada. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Seguimos con las principales novedades en la información, edición central que presentamos a través de Sur TV, el canal de Tarija y Actualidad del Sur. Vamos a ir al panorama internacional. 2 muertos y miles de evacuados por tifón Kamuri en Filipinas. 2 personas murieron el martes en Filipinas por el tifón Kamuri. Con intensas lluvias y vientos de 150 kilómetros por hora, el tifón obligó a la evacuación de miles de personas y al cierre del Aeropuerto Internacional de Manila. Kamuri llegó al archipiélago el lunes por la noche entrando por Sorsogon, en el sur de Luzon, la isla más grande de Filipinas, donde viven 49 millones de personas. Más de 300.000 tuvieron que dejar sus hogares y miles se refugiaron desde el domingo en escuelas y pabellones deportivos. El martes el tifón se encontraba sobre la isla de Mindoro, que tiene 13 millones de habitantes y alberga miles de atletas para los Juegos del Sureste Asiático. En principio, Kamuri debería abandonar el archipiélago el miércoles. Seguimos informando el panorama internacional. Buscan en México a sicarios por ataque que dejó 22 muertos. Fuerzas de seguridad de México se concentraban el lunes en la búsqueda de decenas de sicarios que el fin de semana atacaron la cabecera municipal de Villa Unión, un recóndito poblado en el estado norteño de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos. Ahorita todavía estamos en la etapa, en coordinación con la zona militar, de seguir localizando más indicios, objetos, vehículos que se hayan quedado en diferentes caminos, en diferentes brechas. El ataque fue perpetrado por unos 60 sicarios a bordo de camionetas y con chalecos con logotipos del Cártel del Noreste, uno de los subgrupos en los que se ha fragmentado el violento Cártel de los Zetas. En su paso hacia el Palacio Municipal de la localidad, balearon al menos 36 casas y al llegar a la sede del gobierno local, siguieron disparando contra las instalaciones oficiales. 16 delincuentes fueron abatidos, además de 2 civiles y 4 policías estatales. Las autoridades de Coahuila informaron que la intención del cártel, según declaraciones judiciales de 2 sicarios que fueron detenidos, era entrar y pegar a Villa Unión para amedrentar al gobierno estatal y luego regresar a su bastión en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, también fronterizo con Estados Unidos. Los expertos afirman que los cárteles están teniendo una idea de impunidad y de que van ganándole al gobierno, después de que en octubre en Sinaloa fuera detenido y liberado el hijo del encarcelado capo Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ante las amenazas del cártel de Sinaloa de atentar contra la población. Vamos a ir hasta Venezuela porque hay crisis por denuncias de corrupción. Amenaza además el liderazgo del opositor Juan Guaidó en el país llanero. Crisis en el entorno del líder opositor venezolano Juan Guaidó por denuncias de corrupción. El también presidente del Parlamento respondió el lunes a los señalamientos contra 9 diputados opositores por abogar a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, quien es identificado como subalterno de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados por Estados Unidos acusados de sobreprecios en importaciones de comida para los comités locales de abastecimiento y producción, un programa del gobierno de Nicolás Maduro para distribuir alimentos subsidiados. En una investigación periodística publicada el domingo por el sitio web armando.info, se describe que los legisladores enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos librando de responsabilidad a Lizcano. Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela. Guaidó informó que los 9 congresistas señalados se desprenden de toda función mientras son investigados. El escándalo se produce mientras el líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, intenta reactivar las protestas contra Maduro, mismas que han tenido pobre poder de convocatoria. Y el gobierno de Colombia, del señor Iván Duque, acepta diálogo directo con líderes de protestas.
Le planteamos al Comité Nacional del... El gobierno colombiano de Iván Duque aceptó el lunes dialogar directamente con los líderes de las protestas, según informaron funcionarios que anunciaron una reunión para el martes. Le planteamos al Comité Nacional del Paro que el gobierno y el presidente que tiene toda la disposición de diálogo, sin ultimátums, sin presiones y por el bien de Colombia. Aunque el presidente Duque participó de una primera negociación que terminó sin acuerdo, esta vez irán en su representación Molano y Angelino Garzón, embajador de Colombia en Costa Rica y mediador en las conversaciones. El gobierno pidió suspender una marcha convocada para el 4 de diciembre, con el argumento de mitigar los efectos económicos de las protestas, que Duque calcula en pérdidas por $285 millones. Le decimos al gobierno no nos ponga condicionamientos, también está poniendo el condicionamiento de que no realicemos el paro del 4, nosotros ese punto tampoco lo podemos aceptar. Las protestas en Colombia estallaron el 21 de noviembre con un llamado a paro nacional, denunciando las políticas sociales, económicas y de seguridad del gobierno. En respuesta a las manifestaciones, Duque inició diálogos incluso con sectores que no estaban reclamando en las calles, y hasta ahora no había aceptado reunirse exclusivamente con los líderes del paro. Sin embargo, la presión en las calles se mantuvo, y el lunes el mandatario se dio a la organización de una mesa paralela a la conversación nacional a través de sus delegados. Y el ex presidente de la República Oriental del Uruguay, don José Mujica, dijo el lunes que el desempeño de la Organización de Estados Americanos, OEA, que encabeza su ex canciller Luis Almagro, ha sido bastante lamentable. José Mujica reiteró el lunes sus críticas a la gestión de Luis Almagro al frente de la OEA. El expresidente uruguayo de visita en México respondió a preguntas sobre quién fuera su canciller y quien desde 2015 se desempeña como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que la conducta de la OEA contemporánea es bastante lamentable. Al frente de la OEA, Almagro ha sido un duro crítico del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El diplomático competirá por el cargo con la ex canciller de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, en un proceso que se definirá en marzo de 2020. La visión de América Latina desde Washington no es la visión de América Latina desde nuestros pueblos indígenas apretados, olvidados, sometidos, pisoteados. El exmandatario también manifestó su deseo de que la crisis en Bolivia se pueda superar. El uruguayo dijo que se reunió con el expresidente Evo Morales, quien renunció al cargo y se asiló en México luego de que el ejército le diera la espalda en protestas que denunciaban un fraude electoral. Mujica, quien recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Iberoamericana de la capital mexicana, asistió el domingo a un evento en el que Andrés Manuel López Obrador celebró su primer año en la presidencia de México, aunque evadió las preguntas sobre el mandatario. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, defiende la moderación militar de Estados Unidos sobre Venezuela. Estados Unidos no planea una intervención militar en Venezuela. Así lo aseguró el lunes el secretario de Estado Mike Pompeo, al defender un enfoque moderado en los intentos de Washington para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Hemos aprendido por la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano. Desde inicios de año, Estados Unidos reconoce al líder del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, al considerar que Maduro se religió en comicios fraudulentos. La Casa Blanca ha pedido desde entonces al presidente socialista que deje el poder. Y en abril, tras un levantamiento militar sofocado, Pompeo dijo que Maduro tenía un avión listo para huir a Cuba. Estados Unidos cuenta con el apoyo de gran parte de los países occidentales y de América Latina para aplicar sus políticas orientadas a aislar al gobierno venezolano y reconocer a Guaidó.
pausa en Actualidad del Sur. Ya volvemos. 15 carreteras asfaltadas y 2 tramos al Chaco concluidos. 28 millones de bolivianos en más de 1.600 emprendedores, comerciantes y transportistas con el Fondo Oportunidad. Conexiones de luz y gas en todo el departamento. 19 de 1.000 jóvenes que ya se beneficiaron con la beca Futuro. 5 módulos para la Universidad Juan Michel Saracho en Bermejo. Una inversión de 100 millones de bolivianos para el proyecto Guadalquivir-Cenabit-Calamuchita. Planta de tratamiento de aguas residuales. Proyecto de mitigación de olores en San Luis. Concluimos aducción de agua en Bermejo. 5 nuevos hospitales y equipamiento de última generación. Perforación de pozos de agua en Villamontes y Caraparí. Construcción de la piscina olímpica departamental. Entrega del velódromo y luminarias del Estadio Cuarto Centenario. Avanzamos juntos construyendo la Tarija del futuro. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Contablemente. Servicios en materia tributaria, asesoramiento, liquidación y pago de impuestos, elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales. Servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738. De acuerdo a la Resolución Regulatoria 183/2010 y la Política Nacional del Agua de la Autoridad de Agua Potable, brigadas de COSALC están recorriendo los diferentes barrios para proceder a la instalación de medidores en conexión directa, como así también a la renovación de los mismos para que usted cancele simplemente según el consumo del mes. Todos los medidores que instala la cooperativa son previamente verificados en el laboratorio de medidores con el fin de garantizar el pago justo. COSALC Limitada. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Seguimos con el panorama internacional en Actualidad del Sur. Nuevas evasiones en Metro de Santiago inician otra semana de crisis en Chile. Nuevas evasiones en el Metro de Santiago. Decenas de jóvenes salieron el lunes de uno de los trenes del metro en la estación Los Héroes, una de las más importantes del centro de la capital chilena, y abrieron las puertas de ingreso para que los usuarios entraran sin pagar. Luego los manifestantes treparon a los torniquetes al grito de evadir no pagar, otra forma de luchar, y volvieron a ingresar a otro tren. En otras estaciones también se produjeron incidentes que obligaron a la empresa Metro, que controla el ferrocarril metropolitano, a interrumpir el servicio el lunes en algunas de las paradas. Esta forma de protesta, que luego derivó en importantes destrozos al sistema colectivo, detonó hace 7 semanas la grave crisis social que golpea a Chile y que el gobierno no ha logrado apaciguar. Las manifestaciones posteriores, los saqueos y los incendios en comercios, así como los enfrentamientos con fuerzas de seguridad, han dejado 23 muertos y miles de heridos. El presidente Sebastián Piñera ha presentado soluciones a las demandas sociales que buena parte de la población sigue considerando insuficientes. Según una última encuesta de la firma Candem, el 67% de los consultados están de acuerdo con la continuidad de las manifestaciones y un 59% está de acuerdo con un proyecto de ley de Piñera para que los militares resguarden infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia. Y esta información que viene desde Rusia, porque el gobierno ruso inaugura su primer gasoducto hacia China. Rusia y China unidas por un gasoducto. La válvula en la frontera de la República de China ha sido abierta. El suministro de gas ha iniciado. Querido Vladimir Vladimirovich, querido Xi Jinping, la válvula ha sido abierta. El gas está fluyendo al sistema de transmisión de la República de China. El Power of Siberia es el primero de los 3 proyectos rusos para asentar su dominio en el mercado mundial del gas.
La infraestructura tiene más de 2.000 kilómetros de conductos. Al finalizar, la red tendrá más de 3.000 kilómetros. El costo del Power of Siberia fue estimado en $55.000 millones y para 2022-2023 tendrá una capacidad de 38.000 millones de metros cúbicos anuales, equivalentes a 9,5% del gas consumido en China. El nuevo gasoducto es acompañado de un enorme contrato de aprovisionamiento de gas a China, estimado en más de $400.000 millones en los próximos 30 años. Y en Actualidad del Sur, amables televidentes, también tenemos un sector muy importante. Curiosidades, el bosque, escuela para hijos de los sin tierra en Ecuador. Los niños que habitan con sus familias en el bosque del Chocó andino se preparan todos los días para ir a la escuela, pero una vez a la semana sus maestros los sacan de las aulas y los preparan para la vida de una manera distinta. Cuando un niño está en el bosque, en realidad su cerebro está completamente abierto, dispuesto para el aprendizaje, su mente, su espíritu está en un estado ideal para el aprendizaje. Cuando estás en un aula de 4 paredes, así, estresado y asustado, vas a asimilar poca información. La selva lluviosa de la región del Chocó abarca unos 187.000 kilómetros que se extienden por Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Aquí habitan varias poblaciones con unos 20.000 habitantes. La iniciativa de los bosques escuelas se creó hace 3 años en medio de la reserva con gran biodiversidad. Actualmente hay una decena. En su salida, algunos niños chapotean en el agua, otros preparan la comida para todos, mientras los más grandes se adentran en el arbolado para identificar plantas y revisar cámaras trampas que capturan imágenes de animales en estado salvaje. Los profesores trabajan con la esperanza de que sean estos niños los que cuiden de las tierras en el futuro. Y necesitamos que en Ecuador también se generen otras iniciativas, que se abran las puertas de estos espacios. Hay muchos lugares que podrían hacerlo. Los padres de los niños apenas tienen solares para sus humildes viviendas. La mayoría no tiene dónde sembrar. Me parece muy bien, excelente, porque mi hijo, no solo aprende lo que es, digamos, que las matemáticas, que el inglés, sino aprende a cómo cosechar y vivir entre la naturaleza. La UNESCO declaró en 2018 Reserva de la Biosfera al Chocó andino en el Distrito Metropolitano de Quito. Con 12 tipos de bosques, es reconocida por el Ministerio de Ambiente como zona de conservación y desarrollo sostenible. Le ponemos punto final a esta edición central de Actualidad del Sur en esta jornada de martes 3 de diciembre. Nos reencontraremos en una próxima edición, como siempre con las principales novedades del orden local, nacional e internacional. Será hasta pronto, permiso.